Bienvenidos a un nuevo video de Mente y Mundo. El día de hoy te traemos una iglesia que por su valor cultural es uno de los más bonitos de Guatemala. Hoy vamos a recorrer la iglesia de Santa Teresa, una historia viviente del centro histórico. La iglesia de Santa Teresa es uno de los templos más antiguos, silenciosos y llenos de espiritualidad del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Aunque muchas personas pasan frente a ella sin conocer su importancia, este lugar guarda siglos de historia, arte, fe y resistencia. Sus muros han sobrevivido terremotos, cambios políticos, guerras, abandono y el paso del tiempo, convirtiéndose en un verdadero testigo de la historia de Guatemala. Vamos a comentar un poco los orígenes de la iglesia de Santa Teresa. La historia comienza en la época colonial, cuando Guatemala todavía era parte del Reino de Guatemala bajo dominio español. En el siglo XVII, llegaron a la ciudad las monjas carmelitas descalzas, una orden religiosa inspirada en las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús, también conocida como Teresa de Ávila. Santa Teresa de Jesús fue una mujer profundamente espiritual que reformó la orden carmelita en España. Promovía una vida de oración, humildad, silencio y sacrificio. Sus enseñanzas se expandieron por América y llegaron hasta Guatemala. Las monjas carmelitas necesitaban un convento donde vivir y dedicar su vida a la oración. Por eso se construyó el convento e iglesia de Santa Teresa en la antigua capital del Reino de Guatemala, la actual Antigua Guatemala. Durante el siglo XVIII, la ciudad de Antigua Guatemala sufrió una serie de terremotos devastadores, conocidos como los terremotos de Santa Marta de 1773. Estos destruyeron gran parte de la ciudad colonial. Debido a los daños y al peligro constante, las autoridades españolas decidieron trasladar la capital hacia el Valle de la Ermita, donde hoy se encuentra la ciudad de Guatemala. Muchas órdenes religiosas, incluyendo las carmelitas descalzas, se trasladaron lentamente a la nueva capital. Con ellas llevaron imágenes religiosas, tradiciones y parte de su patrimonio espiritual. Así comenzó la historia de la nueva iglesia de Santa Teresa en la ciudad de Guatemala. La nueva iglesia fue construida en el centro histórico de la ciudad, en una época donde la arquitectura religiosa dominaba el paisaje urbano. El templo fue diseñado con influencias barrocas y posteriormente neoclásicos, estilos muy utilizados en iglesias coloniales. Desde sus primeros años, Santa Teresa fue reconocida por su ambiente de silencio y recogimiento, a diferencia de otros templos más grandes o famosos. Santa Teresa se convirtió en un lugar de oración, especialmente relacionado con las monjas carmelitas y la espiritualidad contemplativa. Durante muchos años, el convento funcionó como un espacio cerrado al mundo exterior. Las religiosas vivían prácticamente en clausura, dedicadas a la oración y al servicio espiritual. La iglesia de Santa Teresa posee una belleza distinta. No busca impresionar con exceso de decoración, sino transmitir serenidad y espiritualidad. Su fachada conserva detalles coloniales sobrios, mientras que el interior presenta altares antiguos, imágenes religiosas y espacios diseñados para el silencio y la contemplación. Entre los elementos más importantes destacan los retablos de madera tallada, las imágenes antiguas de santos carmelitas, los corredores y patios conventuales, la iluminación tenue que crea un ambiente de paz, el diseño tradicional del convento colonial adaptado a la nueva capital. Muchas personas consideran que entrar a Santa Teresa es como viajar al pasado. El ruido del centro histórico desaparece y el ambiente cambia completamente. Uno de los aspectos más interesantes de Santa Teresa es la presencia de las carmelitas descalzas. Esta orden religiosa es conocida por su vida austera y silenciosa. Las monjas dedicaban gran parte de su día a la oración, al canto religioso, la lectura, el ayuno y sacrificio, la elaboración de algunos productos artesanales y la contemplación. Durante siglos, estas religiosas mantuvieron viva la tradición espiritual del convento, incluso en momentos difíciles para el país. La iglesia también fue testigo de enormes transformaciones históricas: la independencia de Centroamérica en 1821, las reformas liberales del siglo XIX, la expulsión y regreso de órdenes religiosas, los terremotos que dañaron la ciudad, los conflictos políticos y sociales del siglo XX. En distintos momentos, muchas propiedades religiosas fueron confiscadas o intervenidas por gobiernos liberales. Algunos conventos desaparecieron, pero Santa Teresa logró mantenerse como un símbolo espiritual importante.
Con muchas construcciones antiguas de Guatemala, la iglesia Santa Teresa sufrió daños por terremotos a lo largo de los siglos, especialmente los terremotos de 1917 y 1918. Afectaron numerosos edificios históricos de la capital. Sin embargo, el templo logró sobrevivir gracias a restauraciones y reconstrucciones parciales. Esto hace que Santa Teresa no solo sea un lugar religioso, sino también un símbolo de resistencia histórica y cultural. Para muchos creyentes, la iglesia Santa Teresa es uno de los lugares más tranquilos y espirituales de la ciudad de Guatemala. Las personas llegan para rezar en silencio, buscar una paz emocional, participar en misas, encender veladoras y reflexionar lejos del ruido de la ciudad. A diferencia de otras iglesias más turísticas, Santa Teresa conserva un ambiente íntimo y contemplativo. Hoy en día la iglesia de Santa Teresa forma parte del patrimonio histórico y religioso del centro histórico capitalino. Es un recordatorio vivo de la época colonial, la influencia de las órdenes religiosas, la arquitectura antigua, la espiritualidad carmelita y la resistencia histórica de Guatemala. Muchos historiadores consideran que estos templos son esenciales para comprender cómo se formó la identidad cultural y religiosa del país. La iglesia de Santa Teresa no es solamente un edificio antiguo, es un lugar donde la historia, la fe y el silencio han permanecido vivos durante siglos. También hablar de Santa Teresa es hablar de Jesús del Rescate y la devoción que el pueblo de Guatemala le tiene a esta imagen. Jesús del Rescate es una de las imágenes más queridas y veneradas de Guatemala. Cada miércoles santo recorre las calles del centro histórico. Su historia está profundamente ligada a la fe del pueblo guatemalteco, especialmente de quienes buscan consuelo, esperanza y ayuda en los momentos difíciles. A lo largo de los años, miles de personas han acudido a este templo para agradecer milagros, pedir protección o simplemente encontrar paz espiritual. La imagen de Jesús del Rescate representa a Cristo cargando la cruz camino al Calvario. Su expresión transmite sufrimiento, humildad y misericordia, lo que ha generado una conexión muy profunda con los fieles desde hace generaciones. La devoción de Jesús del Rescate tiene raíces coloniales y forma parte de las antiguas tradiciones católicas traídas por los españoles durante la época del Reino de Guatemala. La imagen comenzó a ganar fama por la fe popular y por los testimonios de personas que aseguraban haber recibido favores o rescates en momentos difíciles, tanto en enfermedades, problemas económicos, accidentes, situaciones familiares, crisis personales. Por esta razón, comenzó a conocerse como Jesús del Rescate, porque muchas personas sentían que Cristo los rescataba del sufrimiento y de situaciones desesperadas. Con el paso del tiempo, la devoción creció enormemente entre comerciantes, trabajadores, viajeros y familias enteras. El templo se encuentra en el centro histórico de la ciudad, que es lo que habíamos platicado. Aunque el templo no es de los más grandes de la ciudad, posee una enorme importancia espiritual. La iglesia conserva pues siempre sus altares antiguos, las imágenes coloniales, detalles arquitectónicos y un ambiente, como habíamos dicho, muy solemne. La imagen destaca por varios elementos que llaman profundamente la atención. Un rostro de sufrimiento, una mirada inclinada, la cruz cargada sobre el hombro, los detalles finos de la escultura y la expresión de cansancio y misericordia. Muchas fieles sienten que el rostro de Jesús transmite compasión hacia quienes sufren problemas o dificultades. La imagen es considerada por muchos como milagrosa debido a la enorme cantidad de testimonios y promesas realizadas por los devotos. Uno de los momentos más importantes del año ocurre durante la Semana Santa, que como bien lo indicaba, el miércoles santo, su procesión de Jesús del Rescate. Es muy conocida por la devoción que genera. Miles de personas acompañan el recorrido entre marchas fúnebres, incienso, alfombras y oraciones. Durante la procesión, los cucuruchos cargan la anda con gran respeto. Las calles se llenan de alfombras y de acerrín. Las familias esperan el paso de la imagen y muchas personas lloran o rezan al verla pasar. El ambiente se convierte en una mezcla de fe, tradición y cultura guatemalteca. Con el paso de la década, la imagen ganó fama por los relatos de favores recibidos. Muchas personas llegan a su templo a dar gracias por salud, a pedir por trabajo, a pedir por protección para sus familias, a orar por problemas económicos y a buscar fortaleza emocional.
Es común ver veladoras, cartas y oraciones dejadas por los devotos como muestra de agradecimiento. Aunque la Iglesia Católica suele ser prudente respecto a los milagros, la fe popular alrededor de Jesús del Rescate sigue creciendo generación tras generación. Así que Jesús del Rescate también forma parte del patrimonio de cultura y religioso de Guatemala. Es una imagen que representa la fe del pueblo guatemalteco, las tradiciones de Semana Santa, el arte religioso colonial y la unión entre la historia y la espiritualidad. Muchos jóvenes descubren la historia de esta imagen gracias a las procesiones y a las tradiciones familiares que pasan de generación en generación. Así que Jesús del Rescate no es solamente una imagen religiosa antigua, para miles de personas representa la esperanza en medio de las dificultades. A través de los años, generaciones enteras han llegado a sus pies buscando ayuda, consuelo y fortaleza espiritual. Su historia se mantiene viva no solo por el arte y la tradición, sino por la fe de quienes continúan creyendo que incluso en los momentos más difíciles siempre existe esperanza. Así que, ese es Jesús del Rescate, una imagen en el corazón del centro histórico guatemalteco. La devoción popular con el paso de los años de la imagen se convirtió en uno de los nazarenos más queridos, ya que como comentábamos, transmite un rostro de compasión, tristeza y misericordia, pero también de esperanza. En el templo pues siempre se observan veladoras, flores, cartas de agradecimiento y personas orando en silencio, promesas y penitencias. Así que este es el recorrido del templo de Santa Teresa, un lugar donde la historia, la fe y el silencio han permanecido vivos durante siglos. Sus muros han visto pasar terremotos, gobiernos, guerras y generaciones enteras de guatemaltecos. Mientras la ciudad cambia constantemente, afuera, dentro del templo todavía permanece esa sensación de paz y recogimiento. Visitar Santa Teresa es entrar en contacto con una parte profunda de la historia guatemalteca. Una historia marcada por la espiritualidad, la resistencia y la búsqueda de esperanza en medio de los cambios del tiempo. Espero que te haya gustado este recorrido, una iglesia llena de paz, de amor, de fe. Algo que denota mucho esta iglesia es su tranquilidad y que aunque uno esté aquí en este silencio, denota un amor y una esperanza muy bonita. Así que si tú puedes visitar este templo o ya lo has visitado o lo conoces o estás desde lejos y no habías podido observar el templo como tal, pues espero te haya gustado mi video. Te esperamos en un próximo video de Mente y Mundo. Hasta la próxima.